Buenos días con todos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende una cordial bienvenida a la capacitación sobre análisis de brechas y escenario de estrés para la gestión del riesgo de liquidez. Para iniciar el evento, doy paso a Daniela Vázquez, directora nacional de riesgos, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimada Daniela. Muchas gracias. Distinguidos participantes, es un placer darles la bienvenida al curso sobre análisis de brechas y escenarios de estrés para la gestión del riesgo de liquidez. La administración del riesgo de liquidez es fundamental en el panorama financiero, en donde la capacidad de una entidad para cumplir con sus obligaciones, especialmente en el corto plazo, puede determinar su logro o inviabilidad. Así, en un entorno financiero que por eventos externos puede verse afectado por la incertidumbre y la volatilidad, la capacidad de anticipar y gestionar los riesgos de liquidez es esencial para la resiliencia y estabilidad de cualquier entidad. Durante este curso reforzaremos el objetivo del análisis de las brechas de liquidez en sus diferentes escenarios como una herramienta fundamental para la gestión financiera y la toma de decisiones estratégicas, que permiten medir y mitigar los posibles riesgos de no poder cumplir con las obligaciones de pago a medida que éstas vencen, lo cual puede afectar la solvencia y la reputación de una entidad. Pero, con especial énfasis, abordaremos la importancia de la elaboración de escenarios de tensión que apoyen a las entidades en su capacidad para prever y manejar ciertas situaciones de estrés, que si bien su probabilidad de ocurrencia puede ser baja, su impacto puede afectar en estabilidad y éxito a largo plazo. Con ello, introduciremos en el concepto de las inversiones cruzadas y su incorporación en el análisis de brechas, que será parte integrante de los escenarios de estrés, que al menos con periodicidad trimestral, las unidades o administradores de riesgos deben poner en conocimiento del Comité de Administración Integral de Riesgos, cuerpo colegiado que a su vez trasladará para aprobación del Consejo de Administración las recomendaciones que de dicho análisis se desprendieran. Cabe señalar que la información que se abarcará en esta jornada durante el transcurso de este día será puesta en conocimiento de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3 y de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, a través del oficio circular que el organismo de control ha emitido para el efecto. En nombre de la Superintendencia, les agradezco su presencia y participación y les invito a aprovechar al máximo esta oportunidad. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias, estimada Daniela. En este momento es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales deberán estar relacionadas al tema de capacitación y serán solventadas al final de la exposición. Para continuar con el evento, doy la bienvenida a Galo Lucio, funcionario de la Dirección Nacional de Riesgos, quien estará a cargo de la capacitación. Adelante, estimado Galo. Gracias, Fernando. Muy buenos días con todos. Para empezar, vamos a revisar lo que es la normativa de riesgo de liquidez, lo que todos ustedes ya conocen. Simplemente voy a hacer un breve recordatorio, un resumen bastante concentrado de lo que es la normativa y una explicación general también de lo que son el reporte de brechas de liquidez. Entonces, en la norma para administración de riesgo de liquidez, en su artículo 332, es donde se menciona que las cooperativas, las entidades de segmentos 1, 2 y 3, mutualistas y cajas centrales, deben realizar el análisis de bandas de tiempo, es decir, de brechas de liquidez. Eh, También se mencionan los oficios con los que se publicaron la nota técnica y sus posteriores actualizaciones. El oficio con el que se presentó inicialmente la nota técnica de riesgo de mercado de liquidez fue publicado en agosto del 2021, perdón, de marzo de 2020, con posteriores actualizaciones en agosto del 2021 y enero del 2023. Actualmente la versión que está vigente es la versión número 5. Vale la pena hacer algunos comentarios iniciales con respecto a lo que es esta normativa y el modelo de brechas de liquidez. Este es un modelo complementario para la administración de riesgo de liquidez que es para uso y beneficio de las propias entidades, para un mejor y eficiente manejo de los limitados recursos líquidos que tienen las COPES
y de acuerdo a mejores prácticas internacionales. Hay que tener claro que la finalidad no es sancionar, no es penalizar, sino más bien homogeneizar y generalizar un modelo básico para el sector que se ha utilizado como una herramienta para una mejor toma de decisiones. También vale la pena aclarar que el registrar una posición de liquidez en riesgo de acuerdo a la norma de liquidez, específicamente brechas de liquidez, en sí mismo no acarrea ninguna sanción, sino que más bien es una alerta para elaborar un mejor plan de contingencia de riesgo de liquidez y además para valorar el riesgo que se toma, es decir, que tanto los consejos de Administración Integral de Riesgos y además especialmente el Consejo de Administración estén conscientes de la exposición que tienen al riesgo de liquidez y lo valoren de acuerdo al apetito de riesgo que tenga la cooperativa o la entidad. Entonces vamos a empezar con un pequeño resumen rápido de lo que son las brechas de liquidez. Ya conocemos que es un análisis de maduración de los activos y pasivos. Se distribuyen las cuentas clasificando los flujos de capital e intereses de acuerdo a su vencimiento, con corte al cierre del mes de evaluación. Se utilizan 8 bandas de tiempo distribuidas de la siguiente manera: de hasta 7 días en la primera banda, hasta 15 días en la segunda banda, hasta 30 días en la tercera, etcétera, hasta completar las 8 bandas. Este es digamos, el formato general del reporte de brechas de liquidez. Se tienen los activos, pasivos, los gastos operativos, ingresos no financieros, movimiento dentro patrimonial. Todo esto ustedes ya conocen y lo elaboran. En resumen, la brecha de liquidez no es más que los activos más contingentes deudores, más otros ingresos, menos los pasivos más contingentes de acreedores, gastos operativos, y esto más los movimientos patrimoniales. La brecha de liquidez acumulada no es más que la brecha de liquidez del periodo, más la brecha acumulada del periodo anterior. Los activos líquidos netos, que no son más que los fondos disponibles, más las inversiones valor razonable y las inversiones disponibles para la venta. Esto es esencialmente con los que nos vamos a manejar. Como ustedes conocen, existen 3 escenarios: el escenario contractual, el esperado y el dinámico. De acuerdo a cada escenario se tienen los tipos de vencimiento, cuentas de vencimiento cierto, incierto, la metodología de distribución, que en el caso de vencimientos ciertos son el vencimiento contractual y vencimiento incierto. Se utilizan modelos de acuerdo a supuestos, perdón, de acuerdo a modelos de comportamiento que sean estadísticamente robustos. El modelo esperado, los vencimientos ciertos son los vencimientos contractuales, ajustando además por supuestos o modelos de comportamiento que también tienen que ser estadísticamente robustos. En el dinámico se tienen los vencimientos ciertos, que se parte de los escenarios contractual y esperado. Sin embargo, aquí se le añade las proyecciones financieras, tanto en los vencimientos ciertos como en los inciertos. En el caso del escenario contractual, se incluyen todas las cuentas que generan ingreso o un egreso, se distribuyen los saldos registrados en el balance financiero al cierre del mes. Como comentamos, en el escenario esperado se construye a partir del escenario contractual y se añaden los supuestos que usualmente son los porcentajes de renovaciones en caso de carteras de crédito, precancelaciones, moras, es decir, retrasos en los pagos. Más o menos lo mismo para depósitos a plazo, es decir, porcentajes de renovaciones, prepago, etc. En el caso del modelo dinámico, se construye a partir del escenario dinámico, del escenario esperado, utilizando para el análisis la planificación financiera. En cada banda se incluirá el valor con el que se está proyectando crecer o decrecer según la cuenta que se tenga. Ahora, de acuerdo a las supervisiones que hemos realizado, se han levantado algunos hallazgos que son los más comunes. Entre estos están el registro de los intereses tanto de activos y pasivos. En este caso, los intereses que se deben registrar en el mencionado reporte son los intereses que se va a recibir en el caso de ingresos o a pagar en el caso de egresos de los pasivos al vencimiento. No son los ingresos que están registrados en las cuentas
correspondientes en la cuenta 16 o en la cuenta 25 del balance, sino que son los que efectivamente se van a recibir al vencimiento tanto de activos o pasivos. Este es uno de los hallazgos más comunes. El segundo es que los saldos de las 3 primeras bandas de maduración, es decir, hasta 30 días, deben corresponder a sus vencimientos reales, no a prorrateos. Hay casos en que algunas entidades simplemente dividen el saldo que tienen registrado hasta 30 días, lo dividen en partes iguales hasta dentro de las 3 bandas. Sin embargo, esto no es lo correcto. Se tiene que registrar el saldo que corresponden a sus vencimientos reales. Otro de los puntos es el caso del movimiento patrimonial. Se refiere a las variaciones de las cuentas patrimoniales, cuyas proyecciones debidamente sustentadas se colocarán en las bandas de tiempo según correspondan. Algunas entidades utilizan este movimiento patrimonial simplemente como una cuenta de ajuste para cubrir las deficiencias que tengan en las brechas. Eso es errado. En esta cuenta se tiene que registrar esencialmente lo que son captaciones de nuevos socios, es decir, incrementos en el capital social o decrementos de su caso. Entonces, esto tiene que ser lo que realmente se estima captar en nuevos socios, y eso se registra en ese rubro. No puede ser cualquier variación, porque igual esto nosotros realizamos validaciones con los saldos iniciales de capital social y ver la proyección que ustedes tienen y comparar eso además con las proyecciones financieras que están remitiendo. Los otros ingresos no financieros, es decir, ingresos que percibe la entidad distintos a los financieros, así como gastos de operación, tienen que distribuirse de acuerdo a sus plazos y proyecciones debidamente sustentados. Ahora, aquí en este caso, algunas entidades no registran el valor del año completo de estos ingresos o egresos. Tiene que registrar hasta la banda de 360 días, y esas proyecciones tienen que ser las que efectivamente tenga proyectadas el departamento financiero, en este caso de la entidad. En el caso del escenario dinámico, las proyecciones deben corresponder al presupuesto financiero de la entidad, no una mera estimación estadística. Muchas entidades simplemente hacen, por decir el caso, una regresión lineal y con eso estiman un crecimiento de la cartera. No, esto tiene que ser los presupuestos que realiza cada entidad, el departamento financiero de cada entidad, que lo que debería hacer en principio es proyectar un balance de situación, un estado de pérdidas y ganancias y un estado de flujos de caja. Y todas esas proyecciones son las que deben incorporarse al escenario dinámico. Entonces, por lo pronto, por lo tanto, ustedes deberían tener una proyección de por lo menos 2 años para poder cumplir con las distintas bandas de maduración que tienen los reportes. Esto en general eran las observaciones más comunes. Ahora vamos a enfocarnos en lo que se trata es el escenario de estrés, que es esencialmente el enfoque de lo que se va a ver en esta capacitación. Entonces, normativamente, dentro de la norma de administración de riesgo y liquidez, se tiene el artículo 378, en el que se mencionan los escenarios de estrés. Y en este se indica que las cooperativas de ahorro de créditos de los segmentos de estrés, mutualistas y cajas centrales deberán elaborar al menos trimestralmente pruebas de atención a las diferentes metodologías con la finalidad de evaluar la sensibilidad de la exposición al riesgo de liquidez. Y esto es justamente lo que vamos a hacer ahora. Para esto, para este escenario de estrés que se les va a solicitar, las cooperativas de ahorro de crédito de segmentos 1, 2 y 3 y las mutualistas son las que deberán elaborar pruebas de tensión o estrés al menos trimestralmente en relación al reporte de brechas de liquidez para los escenarios contractuales dinámicos.
Los resultados de dichas pruebas deberán ser analizadas e incluidas en el informe realizado por la unidad de riesgos de cada entidad para conocimiento y recomendaciones del CAIR y también para conocimiento y resolución, en este caso, del Consejo de Administración. La fecha de inicio de corte va a ser el 30 de septiembre del 2024, es decir, tendrán que trabajar en el reporte con corte al 30 de septiembre y este análisis de estrés o prueba de tensión deberá ser incorporado al informe de la unidad de riesgos que corresponda al corte del 30 de septiembre. Este se presentará al CAIR y al Consejo de Administración, como se mencionó antes. Para este caso, de acuerdo o debido al tipo de operaciones que tienen las cajas centrales, que son muy propias de estas entidades, este escenario de estrés no es obligatorio para las cajas centrales. Repito, este escenario de estrés no es obligatorio para las cajas centrales, sino únicamente para las cooperativas y para las mutualistas. Entonces, para este escenario de estrés, los activos líquidos netos corresponderán a la sumatoria de los activos, perdón, de los fondos disponibles más las inversiones de libre disponibilidad, netas de las inversiones que se tengan colocadas en entidades del sistema financiero nacional y que tienen como contraparte un depósito a la vista o a plazo, es decir, inversiones, lo que llamaremos inversiones cruzadas, siendo activos líquidos netos igual a fondos disponibles netos, más inversiones netas a valor razonable, más inversiones netas disponibles para la venta. Ojo, recalco que en este caso, como mencionaba anteriormente, lo que se tiene que hacer es un análisis de estrés, es decir, un peor escenario. Se evalúa ese análisis de estrés y se lo incorpora a un informe de riesgos, al informe de la unidad de riesgos. Aquí no se modifica ninguna estructura de brechas de liquidez, es decir, la estructura L02. La estructura L02 se remite como se remite normalmente, sin ningún cambio. No se tiene que hacer ninguna otra modificación a lo que son las estructuras que se remiten periódicamente a la entidad de control. Simplemente es un escenario de estrés que se lo realiza y se lo incorpora al informe. Ahora, este informe tampoco tiene que ser remitido a la entidad de control, simplemente se tiene que cumplir con el requerimiento, se tiene que dar a conocer a los distintos consejos, y en cualquier momento el organismo de control tiene la potestad de solicitarle que remita la documentación, en este caso pueden ser los informes y todos los cálculos de respaldo, dentro de los procesos de supervisión que suele realizar la CEPS, ya sean in situ, extra situ o extra situ focalizados. Entonces, repito, no es necesario que remitan estos informes a la CEPS, si no se les ha solicitado previamente mediante oficio. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando estamos mencionando lo que denominamos inversiones cruzadas. Entonces, en este caso se tiene un ejemplo bastante simple y claro de lo que se trata la inversión cruzada. Entonces, como ejemplo, se cuenta con dos entidades, la Cooperativa de Ahorro y Crédito A, la Cooperativa de Ahorro y Crédito B. En este caso, la Cooperativa de Ahorro y Crédito A tiene colocados $250,000 en inversiones, certificados de depósito, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito B. Esta última tiene colocados $100,000 en inversiones en la Cooperativa de Ahorro de Crédito A. Entonces, para la Cooperativa de Crédito A, el monto de inversiones cruzadas correspondería a los $100,000 que la Cooperativa de Ahorro y Crédito B tiene colocados en la Cooperativa A y que éstas estarían registrados en los pasivos de esta última. Por lo tanto, el valor de inversiones netas de la Cooperativa A corresponde a $150,000. Es decir, los $250,000 menos los $100,000 que tiene en la Cooperativa de Crédito B. El valor de las inversiones netas de la Cooperativa B correspondería a 0, porque el valor de los pasivos captados es igual o mayor al de los activos colocados en la otra entidad. Aquí el mismo ejemplo, pero de una forma un poquito más gráfica, y simplemente
se tiene a la cooperativa de crédito A, en el lado izquierdo se tienen los activos, en el lado derecho los pasivos, y se tiene la cooperativa de crédito B, de la misma forma, los activos en el lado izquierdo y los pasivos en el derecho. Y en este caso, la cooperativa de crédito A tiene registrada los $250,000 que tiene colocados en inversiones en la cooperativa de crédito B, es decir, tiene colocados en la cuenta 13, tienen registrados, perdón, en la cuenta de crédito 13, y la cooperativa de crédito B tiene registrados en sus pasivos en la cuenta 21 los $250,000. Ahora, los $100,000 que la cooperativa de crédito B tiene colocados en la cooperativa de crédito A están registrados en el pasivo de la cooperativa A y en los activos, en este caso en la cuenta 13 de la cooperativa B. Entonces, las inversiones netas para el caso de la cooperativa de crédito A corresponderían a los $250,000 menos los $100,000 que tienen pasivos en la misma cooperativa. Por lo tanto, las inversiones netas serían $150,000. En el caso de la cooperativa B, como lo que tiene en pasivos en la cooperativa A es superior a lo que tiene colocado en inversiones, las inversiones netas serían 0, porque el valor de los pasivos es superior al valor de los activos. Esto es lo que esencialmente es lo que tendrían que hacer en el escenario de estrés. Ahora, la cooperativa de crédito B puede ser cualquier banco, banco X, banco Y, y para el caso de fondos disponibles, en vez de inversiones, porque también se pueden tener fondos disponibles que están colocados en otra cooperativa y esa cooperativa también tiene fondos disponibles colocados en la cooperativa A. En este caso, es el mismo procedimiento, se hace el mismo neteo. Ahora, ustedes cuando recalculan los activos líquidos netos, tienen que hacer un ajuste también a los pasivos. Entonces, en este caso, el ajuste que se realiza para la cooperativa de crédito A son los $100,000 de inversiones cruzadas que se tendrían. Entonces, como le restan los $100,000 en los activos líquidos netos, en este caso específicamente en inversiones, esos mismos $100,000 tendrían que restarles en los pasivos, que en este caso correspondería a los depósitos a plazo en la banda que le corresponda. Lo mismo tendría que hacer la cooperativa de crédito B. En este caso, le resta los $100,000 a las inversiones y esos mismos $100,000 tendría que restarle a los pasivos en la banda que le corresponda. Si esto fuera fondos disponibles, se hace exactamente lo mismo, simplemente que le resta en la cuenta 11 en los activos líquidos netos y hace el ajuste correspondiente en los pasivos en los depósitos a la vista por los mismos $100,000. Todo el ajuste que hace en los activos líquidos netos, ese mismo ajuste lo hace en los pasivos por el mismo valor. Eso es todo lo que tiene que hacer. Eso se hace en los tres escenarios, tanto el contractual, el dinámico y el esperado y el dinámico. Y se evalúa. Es decir, en resumen, se vuelve a evaluar con los nuevos datos si se tiene una posición de liquidez en riesgo. Esos resultados se incorporan al informe de la unidad de riesgos y se pone en conocimiento, aprobación y para que emitan las recomendaciones del caso el Comité de Administración Integral de Riesgos y este lo remite para conocimiento y resolución al Consejo de Administración. Eso esencialmente es lo que se tiene que hacer, no es más que esto. Ahora vamos a ver las consultas para responderlas en este momento. Entonces voy a dejar de presentar. Y vamos a las consultas pertinentes del caso. A ver, la primera consulta: ¿existe una metodología para la realización de las pruebas de estrés y las pruebas de backtesting?
No es una, digamos, no es una metodología específica que se tenga, cada entidad tiene su propia metodología, pero en realidad lo que es una prueba de backtesting no es lo mismo que una prueba de estrés. La prueba de estrés es, como la que mencionamos en esta presentación, las pruebas de backtesting es, digamos, como así se dice, se está probando un modelo de estimación con los datos reales que tiene la cooperativa. Es simplemente eso. Si ustedes tienen un modelo de estimación que dio determinados datos, una vez que ya ha pasado el tiempo, se hace lo que se llama una prueba de escritorio, es decir, comprobar que los datos que se estimaron se aproximen lo más posible a los datos reales que se consiguieron. Entonces ahí se tendrá un porcentaje de desviación que tendrá que ser incorporado para las estimaciones futuras para que sean cada vez más exactas. Otra consulta. La superintendencia tiene previsto emitir una nota técnica para los supuestos de comportamiento o para las actividades que utilizan modelos en una línea base. A ver, en ese caso, como mencionó Dani antes, se va a emitir un oficio circular con este procedimiento. Ahora, cada modelo de comportamiento lo tiene que establecer la cooperativa. Nosotros no les podemos dar un modelo estándar para que utilicen todas las cooperativas. Cada cooperativa, de acuerdo a la complejidad de sus operaciones, tiene que tener un modelo de comportamiento propio, el mismo que en caso de las supervisiones que tienen planificadas este organismo de control, se revisan esas metodologías de estimación y se les hace las observaciones del caso para que puedan corregirlas o mejorarlas. En caso de los otros ingresos no financieros que cuenta considera todo lo que no son los ingresos por inversiones o cartera. Eso, en el caso de las cooperativas que tienen ese rubro, incorporarían los ingresos por servicios o cualquier otro tipo de ingreso que no corresponda a los ingresos financieros de los mismos. ¿Qué otra consulta? Ya tengo entendido que la consulta dice, en movimiento neto patrimonial no permite ingresar saldos en negativo. En este caso, si no me equivoco, sí permite registrar saldos en negativo. En todo caso, si no se pudiera registrar saldos en negativo, lo que se puede hacer es que en el escenario dinámico, ahí se puede proyectar cualquier decremento en cuentas patrimoniales. Otra consulta. Ya, cuando la entidad ajusta las proyecciones porque se prevé un menor o mayor crecimiento, también se deben ajustar las proyecciones utilizadas para el escenario dinámico. Las proyecciones son esencialmente para el escenario dinámico. Solo ahí se pueden incluir las proyecciones, es decir, los presupuestos, en este caso de las gerencias financieras. No se puede aplicar en los otros escenarios los presupuestos, digamos, estimados. En el escenario esperado se ingresa simplemente estimaciones de renovaciones o de mora, nada más. Veamos otra consulta. En el escenario contractual no se considera la mora de cartera ni renovación de PFs. Ya, en el escenario contractual se hace el mismo ajuste que se hace para todos los escenarios. Para este escenario de estrés, se ajusta los activos líquidos netos y se ajusta las cuentas de depósitos correspondientes. Para cada escenario se utilizan en el escenario contractual solo los vencimientos contractuales, en el esperado los contractuales más las estimaciones de mora o de renovaciones, y en el dinámico se hace digamos, los mismos cálculos, pero ya con incluyendo las proyecciones financieras. Simplemente se ajusta los activos líquidos netos y los pasivos correspondientes. Veamos otra consulta.
Ya, aquí hay una consulta. Sobre el hallazgo de los saldos de las 3 primeras bandas de maduración, indica que deben corresponder a sus vencimientos reales, no a prorratero. Es decir, lo que está de saldo en la cartera en la banda 1 de 3 no va a cuadrar con la maduración de cartera en el balance 1 a 30 días. Ustedes lo que tienen que hacer es incluir los vencimientos reales, es decir, de ahí cada cooperativa tiene sus propias, digamos, esquemas o sistemas de información. Lo que se puede utilizar son simplemente las estructuras de cartera donde están los vencimientos reales y ajustar de acuerdo a las bandas y a los vencimientos que tiene cada banda. Entonces, si ustedes utilizan únicamente el saldo de balance para, para elaborar el reporte de brecha contractual, no va a ser suficiente, necesitan los vencimientos reales. ¿Qué otra consulta? Ya aquí hay una consulta, dice, ¿el informe de escenario de estrés tiene que necesariamente estar dentro del informe mensual de la unidad de riesgo o podría ser un informe independiente que debe ser presentado de forma trimestral al CAIR y para conocimiento del CA? Digamos, idealmente debería estar en el informe de la unidad de riesgos, pero no habría problema en que sea un informe independiente, pero igual tiene que ser elaborado por la unidad de riesgos para conocimiento de los distintos consejos. No habría problema si es un informe independiente. Pero en caso de que se le requiera en un proceso de supervisión, lo más probable es que se les pida a los dos. Otra consulta. Dice, no importa el periodo pactado. Yo asumo que esto se refiere al caso de inversiones o depósitos a plazo. En ese caso, no importa tanto porque en la mayoría de los casos los depósitos a plazo pueden ser precancelados. Entonces, no habría problema, no tiene que hacerse el match entre plazos en este caso específico para hacer los ajustes por el escenario de estrés. Otra consulta. Ya, aquí hay una consulta. En cuanto a los movimientos patrimoniales, ¿por qué no considerar, además del ingreso de socios, el aporte al fondo irrepartible? Decretos, ya que medida no sale de la liquidez. Sí, o sea, todo lo que ingrese en movimiento neto patrimonial que afecte, digamos, a sí mismo al patrimonio, valga la redundancia, tiene que considerarse en este rubro. Simplemente se tiene que tener los sustentos adecuados para ingresar los datos que se estén registrando. Ya que hay un caso, otra consulta, la cooperativa A tiene en PDF en la cooperativa B tienen ahorros en la cooperativa A, también se considera una inversión cruzada. En este caso, lo que se tiene que hacer es un match entre lo que es fondos disponibles con depósitos a la vista e inversiones con depósitos a plazo. Si en este caso, en neto, no se considera necesariamente una inversión cruzada, si se toma en cuenta, digamos, no en neto, sino por separado, lo que son inversiones de lo que son fondos disponibles. Sin embargo, si ya se toma en neto, es decir, el efecto total, sí se tiene una inversión cruzada. Otra consulta. Ya dice, si el resto de fondos disponibles de inversiones cruzadas en el activo líquido neto también debería restarse en los activos de la cuenta 11 y 13 del reporte. A ver, solo se tiene que ajustar las cuentas que afectan al activo líquido neto. En el reporte de brechas de liquidez, aquí no interviene ningún otro rubro en la parte de los activos.
porque solo se afectan a las inversiones a valor razonable y las que están disponibles para la venta. Y esas inversiones no se registran en la parte de activos arriba, en lo que corresponde a ingresos. Vale la pena recalcar, el mismo valor que se está restando en los activos líquidos netos, ese mismo valor es el que se tiene que ajustar en los pasivos. Y aquí hay una consulta. Para netear las inversiones, ¿solo consideramos las inversiones cruzadas entre cooperativas o también se deben netear las inversiones cruzadas mantenidas en bancos? Se tiene que considerar todas las inversiones y fondos que se tengan en todas las instituciones financieras nacionales. Esto incluye bancos. En el caso de que no se tenga inversiones cruzadas, simplemente no se hace ningún ajuste. Y si no se tiene ningún ajuste, lo que se puede mencionar en un informe es que se puede hacer el escenario y simplemente digamos, en las conclusiones, incluir un comentario, un análisis en el que se indique que no se tiene inversiones cruzadas, por lo tanto, el efecto en los reportes de brechas de liquidez no, o digamos, no se tiene efecto en los reportes de brechas de liquidez. Otra consulta se realiza solo trimestralmente en los escenarios de estrés. Si el escenario de estrés se tiene que hacer al menos trimestralmente. Otra consulta en lo que respecta a la estructura L02, si será algún cambio en términos de recuadre, cifras, no. Esto no va a afectar en nada la estructura L02 de brechas de liquidez. Esta se tiene que remitir como normalmente se remite. Aquí otra consulta, ¿nos podría facilitar bibliografía para desarrollar las pruebas de backtesting? Esto lo pueden consultar en el Internet, en cualquier metodología que puedan utilizar, pero la metodología de backtesting, como dije, es una prueba de escritorio. Simplemente comparan los datos proyectados con los datos reales que posteriormente tengan y ven la diferencia que hay. Y esa diferencia es la que ustedes tienen que ajustar para sus nuevas proyecciones. No es un modelo tampoco muy sofisticado. Otra consulta. El tema de las inversiones recíprocas solo se calcula para las pruebas de estrés, más no para el reporte contractual dinámico esperado normal. No, esto de las inversiones cruzadas se aplica únicamente para el escenario de estrés, no para los reportes que normalmente remiten o para las estructuras de L02 de brechas que cargan en acopio. Como mencioné antes, el resultado de estas pruebas de tensión no se tienen que remitir, sino se les solicita expresamente por oficio. A ver, para una consulta para la calificación, construcción de provisiones para los títulos, valores de instituciones financieras del sistema financiero popular y solidario. En la norma especifica que en la ausencia de pérdida durante los últimos 3 años, para este caso debe considerar el saldo de las cuentas 3602, pérdidas acumuladas. Ustedes tienen que utilizar el saldo que tienen registrados en la cuenta 13, nada más. Y además en las inversiones que corresponden a valor razonable y disponibles para la venta.
Esas son las únicas que tienen que ajustar. No se aplica para otro tipo de inversiones. Otra consulta con oficio, 15074 del 31 de mayo. Se deja sin efecto el oficio 15074. Con esta capacitación se da a entender que está vigente y se tiene previsto no emitir un oficio. No. El oficio que se dio, que se dejó sin efecto, se dejó sin efecto y ese ya no tiene aplicación futura. Se va a emitir un nuevo oficio, más bien dicho, se emitió un nuevo oficio y se les va a publicar y a remitir en lo que va del día con lo que acabamos de ver. Entonces, el oficio que se dejó sin efecto ya no es aplicable, ese ya no se debe considerar. Dice, las proyecciones para el escenario dinámico pueden hacerse mensualmente, ya que no siempre se cumple 100% del presupuesto. A ver, todas las proyecciones idealmente se hacen incluso quincenalmente. Se pueden hacer quincenalmente, mensualmente, y eso se acumula y se hacen anualmente. Entonces, ustedes tienen que hacer digamos, utilizar las proyecciones financieras que hace la entidad en este caso, con los ajustes que se requieran, siempre y cuando sean las proyecciones financieras que está realizando para, para el uso general de la cooperativa. No son proyecciones o son presupuestos específicos para realizar estos reportes. ¿Qué otra consulta? Como mencioné, no se tiene que considerar necesariamente el plazo de las inversiones, ya que, como mencioné, estas se pueden precancelar en la mayoría de los casos. Otra consulta, por favor, si se ratifica, en mi caso no tenemos inversiones cruzadas, es necesario hacer. Simplemente se debe incluir en un informe que no se ha realizado la prueba de estrés, justamente porque no se tienen inversiones cruzadas, entonces no afectarían a los reportes de brechas. Se tiene que hacer por lo menos un comentario, un informe. Ya la cuenta 1305 consta dentro de los... En este caso, todas las cuentas que se consideran activos líquidos netos, es decir, disponibles para la venta y a valor razonable, todas las cuentas que se incluyen están en la nota técnica, revisar la nota técnica o revisar el CUC. Como mencioné, el oficio que se dio de baja ya no está vigente, ya no considerarlo para nada ese. Ya, la mayoría de las cooperativas en el escenario dinámico se establece un modelo econométrico de acuerdo a lo indicado. Debemos solicitar presupuesto financiero. Efectivamente, no se debe avalar en una proyección econométrica. Se tiene que utilizar el presupuesto financiero que tiene la cooperativa. Acuérdense que todo lo que es eh, riesgo financiero tiene que ir de la mano de la administración financiera de la cooperativa. Siempre para la administración de la cooperativa se tiene que tomar un enfoque de riesgos. Por lo tanto, siempre tiene que ir de la mano. Como mencioné, el, eh, este escenario de estrés se tiene que hacer mínimo trimestralmente y se tiene que presentar al CAIR y al Consejo de Administración.
A ver, dice, por favor aclarar, no aplica para cajas centrales en sus inversiones y tampoco los valores que tienen sus asociados con la caja central. A ver, no aplica porque las cajas centrales no están obligadas a hacer este escenario de estrés. Para el caso de las cooperativas, si es que tienen inversiones cruzadas con las cajas centrales, sí aplica. ¿Es obligatorio tener escenarios dinámicos? Sí, sí es obligatorio. Los ingresos financieros y los gastos operativos, en qué escenario contractual, en qué banda debe ir. Debe ir en todas las bandas hasta la banda de 360 días. Tiene que ir en cada banda de acuerdo a sus vencimientos o de acuerdo a las estimaciones que tiene la cooperativa que van a ingresar o a egresar. Ya el valor que se ajusta a los pasivos en las bandas es el valor que corresponde en el caso de depósitos a plazo, simplemente se le resta ese depósito a plazo en la banda que esté. Ahora, cuando se trate de depósitos a la vista, como lo que se tiene registrado en las bandas es una estimación de la porción volátil en las tres primeras bandas y la porción estable en el resto de las bandas, lo que se tiene que hacer es un recálculo de esa porción volátil. Es decir, si yo tengo eh, un total de depósitos a la vista por 10 millones de dólares y se tiene una porción volátil ya calculada y se distribuye en cada una de las bandas el porcentaje de la porción volátil que le corresponde, lo que simplemente se hace es restar de esos 10 millones de dólares la inversión cruzada y se recalcula esa porción volátil que va en cada banda, no es más que eso. Como mencioné, esta presentación se les va a dar y simplemente utilicen el modelo básico que está ahí y eso lo aplican a todas las inversiones o fondos disponibles que ustedes tengan. Ya, aquí hay una consulta. En el caso de presentarse una posición de liquidez en riesgo en el escenario esperado estresado, ¿se debe igual activar el plan de contingencia? No. No se tiene que activar el plan de contingencia en el caso del escenario, digamos, en esta prueba de estrés, porque no es más que eso, es una prueba de estrés para evaluar lo que sucedería si. Entonces, no se tiene que activar el plan de contingencia. A ver, eh, ya vale la pena recalcar que esto, como es simplemente un escenario de estrés, es una simulación. En este caso no se les está prohibiendo, no se les está restringiendo ningún tipo de inversión o ningún tipo de colocación que ustedes puedan tener. No se les está prohibiendo que tengan en otras cooperativas, no se les está prohibiendo que coloquen inversiones en otros bancos, no se les está prohibiendo ni restringiendo nada. Ustedes tienen toda la libertad de colocar y captar los recursos de las entidades que consideren pertinente. Este es simplemente un escenario de estrés y no es más que eso, es un escenario de estrés para ver lo que sucedería si es un caso de peor escenario y las medidas que tendrían que tomar en caso de que esto se presente. Y esto se puede presentar en caso de un riesgo sistémico generalizado del sistema financiero.
Entonces, no es más que eso, es un análisis de estrés en qué sucedería si se presentara un riesgo sistémico del sistema financiero total y qué medidas podrían tomar las cooperativas en el caso de que esto se presente. No es nada más que eso. Nuevamente, para las inversiones cruzadas se considera lo que se tenga tanto en fondos disponibles como en inversiones. Nuevamente, revisar los activos que se incluyen en los, perdón, las inversiones que se incluyen en los activos líquidos netos. Todo solo son las inversiones a valor razonable y las disponibles para la venta, nada más. Por lo tanto, se afectan solo a la ALN en el caso de las inversiones y su valor correspondiente en los depósitos. Dice, en el escenario contractual, las cuentas de activos y pasivos no deben cuadrar con balance. Efectivamente, tienen que cuadrar con balance y simplemente, como ustedes no tienen que remitir nuevamente la estructura, entonces ustedes pueden hacer las modificaciones que consideren del caso en el reporte con el que van a hacer el escenario de estrés. Aquí no tienen que remitir una estructura, no les va a saltar que hay descuadre, nada de eso. ¿Cómo se registraría este déficit? Simplemente el déficit ya se va a registrar en las brechas y en las brechas acumuladas y se va a evaluar con los activos líquidos netos ajustados y se verá si es que se tiene posición de liquidez en riesgo o no. Este es, aquí hay otra consulta, este es un análisis adicional que se tiene que hacer, así es. Es un análisis adicional, una prueba de estrés adicional que se tiene que realizar, además de cualquier otra prueba de estrés que la cooperativa realice a nivel interno. Dice, por favor, ¿me puede indicar nuevamente a qué se refería el proceso de ajustar los pasivos de las bandas correspondientes? En las bandas correspondientes, si la inversión cruzada tiene con un depósito a plazo, el depósito a plazo que tiene que ajustar es el que está en la banda que le corresponda. Si tiene un depósito a plazo en la cuarta banda y ese es el depósito que está cruzado, ese es el que se tiene que ajustar. En el caso de depósitos a la vista, se tiene que recalcular la porción volátil deduciendo del total de depósitos el depósito cruzado que se tenga. Se recalcula la porción volátil y eso es lo que se incluye en las bandas. A ver, nuevamente, la consulta dice, es decir, que el escenario de estrés, además del parámetro de estrés, se debe considerar las inversiones cruzadas en los reportes que se envían, no entran las inversiones cruzadas. A ver, nuevamente, cualquier análisis de estrés que ya se esté realizando, este es simplemente uno adicional. Y en este adicional se consideran las inversiones cruzadas.
En cualquier otro análisis de estrés que ya esté realizando la cooperativa, no necesariamente tienen que incluir las inversiones cruzadas. Ustedes tengan en cuenta que ustedes pueden realizar cualquier análisis de estrés, cualquier escenario que ustedes consideren pertinente. Pueden realizar escenarios de estrés con los reportes de brechas, pueden realizar escenarios de estrés con liquidez estructural, pueden realizar escenarios de estrés con cualquier herramienta o con cualquier reporte que ustedes tengan. Mientras más escenarios de estrés ustedes tengan, mientras más, digamos, estimaciones que ustedes puedan hacer, mucho mejor para ustedes porque tienen mejores herramientas numéricas para tomar decisiones y para mejorar sus planes de contingencia. Entonces, aquí no hay restricción de cuántos escenarios ustedes pueden realizar. Simplemente se les solicita que este sea obligatoriamente uno de los escenarios que utilicen, nada más. Y dice, este informe ya se presentaría con corte a junio. No, se realizaría a partir del informe con corte a septiembre. Nuevamente, este escenario de estrés no afecta a la estructura que reportan mensualmente, es independiente, no tiene que emitir una estructura ajustada con los activos líquidos netos. Ese oficio ya se dio de baja, entonces no hay que tomarlo en cuenta. Se remiten las estructuras como normalmente se remitían antes, sin tomar en cuenta inversiones cruzadas. Dice, ¿cuáles son las pruebas de estrés que usted en base a su experiencia recomienda que tengan las instituciones del segmento 3? Como mencioné, ustedes pueden realizar cualquier clase de escenarios que tengan, de escenarios de estrés o cualquier análisis que ustedes consideren conveniente. Sin embargo, sí, si ustedes tienen ciertos cumplimientos normativos, por ejemplo, en el caso de liquidez estructural, ustedes tienen unos índices de liquidez estructural mínimos que tienen que cumplir. Entonces, un escenario de estrés sería, ¿qué sucedería si tengo una salida de depósitos, yo qué sé, de 30 o 40%? ¿Qué sucedería con mis índices de liquidez estructural? Etcétera. Entonces, cualquier escenario de estrés que ustedes realicen o consideren pertinente, además de los que se les requieren, sería correcto. Pueden hacer cualquier otro tipo de escenarios con brechas de liquidez, por ejemplo. Pueden hacer escenarios en los que se capta o se coloca operaciones de cartera a más largo plazo. ¿Qué sucedería con las brechas de liquidez? Generaría
posición de liquidez en riesgo. Si empiezo por ejemplo, empiezo a colocar solo créditos a largo plazo o solo a corto plazo, cualquier cosa que se les ocurra. ¿Qué pasa si subo o bajo las tasas de interés? ¿Cómo me afecta eso a las brechas? Cualquier tipo de escenario que se les ocurra y que consideren apropiado, pueden realizar pruebas de estrés. Mm. Creo que esas son, a ver, digamos, las emisiones o también los saldos de depósitos y ahorros que mantienen atención. Se netean tanto en los activos líquidos netos como en los depósitos, en las cuentas de depósitos, los saldos que tengan de inversiones cruzadas. Se hace en los activos líquidos netos y también en los depósitos. Y como mencioné, solo las cuentas que corresponden a los activos líquidos netos, es decir, las inversiones a valor razonable y las disponibles para la venta, nada más. Creo que esas han sido, porque hay bastantes consultas repetitivas, creo que se ha contestado la mayor parte de las consultas. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no hay más consultas, Fernando, podríamos dar por terminada la capacitación. Listo, estimado Galo, pues de esta manera concluimos el evento y como siempre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece a todos ustedes por su activa participación. También les recordamos que al salir de la plataforma se despliega la encuesta y solicitamos cordialmente que la completen todas las preguntas que se detallan en esa encuesta. Muchas gracias por su participación y será hasta una próxima oportunidad.